Hola, bienvenidos a Unboxing Feelings, the podcast. Mi nombre es Neisha Mendoza, periodista y actriz. Unboxing Feelings, the podcast es un espacio y una plataforma que sirve para hablar sobre temas de salud mental, emocional y física de la mujer. Así que si te interesan esos temas, pendiente a todos nuestros episodios a través de nuestras redes y YouTube. En el día de hoy estaremos hablando sobre el tema relacionado a la reproducción de la mujer y estamos con la doctora Laura González Conti, psiquiatra pediátrica y reproductiva. ¿Cómo estás, doctora? Gracias por estar con nosotros. Estoy muy bien, un placer estar aquí. Mira, quiero primero que todo que nos hables sobre ti, cómo has llegado a ser psiquiatra pediátrica y reproductiva. Cuéntanos todo. Pues ha sido una larga trayectoria, pero todo se ha ido alineando, ¿verdad? Para eventualmente caer aquí en esta profesión que estoy practicando ahora. Yo hice psiquiatría general, después de estudiar medicina en Ponce, me fui para Chicago a hacer psiquiatría general. Después estuve en Nueva York haciendo psiquiatría de niños y adolescentes. Ahí tuve la oportunidad también de hacer psiquiatría infantil, que es una subespecialidad de 0 a 5 años, donde trabajaba con madres y niños en la etapa temprana de la niñez. Y actualmente, y luego de esa especialidad, pues hice psiquiatría reproductiva en práctica. No me entrené como psiquiatra reproductiva, pero a lo largo de mi trayectoria sí tuve mucha experiencia trabajando con mujeres. Y pues actualmente trabajo en un centro que se llama el Motherhood Center de Nueva York como psiquiatra reproductiva. Entonces lo haces de manera remoto, ¿verdad? Exactamente. Cuéntame cómo hiciste esa transición de estar en Nueva York trabajando por muchos años y después venir a Puerto Rico y hacer ese trabajo y esa labor desde acá. Pues mira, yo siempre supe que quería regresar. Yo me fui para Estados Unidos a hacer mi entrenamiento por allá, después de estudiar medicina. Y pues mis raíces siempre me llamaron cuando comenzó la pandemia, después de haber hecho mi entrenamiento como psiquiatra de niños y psiquiatra infantil. Yo estaba trabajando como psiquiatra de niños allá y pues nos enviaron a trabajar remoto. Y entonces ahí fue cuando decidí que quería estar en Puerto Rico, ¿verdad? La pandemia fue muy dura en Nueva York, fue una etapa donde todo el mundo estaba aislado, ¿verdad? Y la familia era esencial. Entonces yo di el brinco a trabajar en Puerto Rico remoto, todavía como psiquiatra de niños, durante una etapa de la pandemia, y entonces ahí fue cuando dije, ya no puedo más, necesito regresar a Puerto Rico, más que nada pues con la intención también de poder proveer servicios aquí en Puerto Rico. Y ahí empecé a explorar lo que sería pues comenzar a lo mejor a trabajar y ofrecer servicios en Puerto Rico, que es muy cuesta arriba y que todavía no lo he conseguido hacer, pero básicamente pues ahora tengo la dicha y la fortuna de continuar trabajando remoto 4 días en semana en Nueva York. Entonces pues estoy empezando a organizar mis próximos proyectos que pues con Para suerte va a ser sentarte aquí. para trabajar aquí y ofrecer servicios aquí en Puerto Rico. Que pronto lo vas a lograr, así que pendientes porque la doctora va a estar obviamente ofreciendo sus servicios, que eso va a llegar, así que estoy segura de que sí. ¿Qué te hizo llegar a la psiquiatría pediátrica y después a la reproductiva? Quiero como empezar por ahí. Pues mira, cuando yo estaba haciendo residencia, fellowship de niños y adolescentes, tuve la oportunidad de hacer como un programa escolar en donde participaba en un Head Start corriendo grupos de padres y niños en la etapa temprana de la niñez, básicamente niños de 3 y 4 años. Era un programa que el concepto es a través del juego se fomenta la relación de los padres y los niños y se fomenta el desarrollo de los niños, tanto emocional, social, cognitivo, conductual, a través de juego. Es un programa de prevención en donde básicamente le enseñamos a los padres a cómo jugar con los niños para promover su desarrollo. Entonces, cuando estuve trabajando ahí con esos niños de 3 y 4 años, pues la verdad es que me enamoré de esa etapa de la niñez, y ahí decidí que quería pues encontrar cualquier oportunidad que me ofreciera aprender más sobre esa etapa temprana de la niñez, con una perspectiva de prevención. Entonces, pues tuve la oportunidad de hacer un fellowship en psiquiatría infantil en la Universidad de Cornell,
en donde me pude enfocar completamente en esa etapa de la niñez de 0 a 5 años. Ahí tuve la oportunidad de observar muchísimos niños en un cuido, también pues de hacer evaluaciones, consultas, trabajar con los padres, y ahí decidí que quería también entrenarme como terapeuta de padres y niños. Entonces hice una especialidad de Child Parent Psychotherapy, un entrenamiento, y también hice un programa de psicoanálisis de padres y bebés, en donde básicamente pues trabajamos mucho con las madres y nos enfocamos en la interacción de los padres y los niños en esa etapa temprana de la niñez, para pues ayudarlos en diferentes situaciones que muchas veces están basadas en trauma, y cómo pues promover la salud mental a través de intervenciones tempranas. Así es que luego llega a lo que es la terapia reproductiva. ¿Se le puede llamar terapia? Sí, tratamiento. Sí, psiquiátrico reproductivo, básicamente. Okay. Sí, o sea, ahí cuando estaba haciendo psiquiatría infantil, ¿verdad? Ese tipo de tratamiento siempre involucra a los padres, y pues muchas veces las madres son las que se involucran, aunque nosotros le damos la bienvenida a los padres, a los papás, a que también participen. Pero ahí fue entonces una de las cosas que yo hacía como parte de ese entrenamiento de psiquiatra infantil, es que trabajaba en este centro de madres en Nueva York. El centro estaba empezando, eso fue en el 2018, ya llevamos como 5 años, entonces ahí tuve la oportunidad de empezar a trabajar con madres. Ahí yo corría grupos también de la pareja, de la mamá y el bebé. Y entonces ahí me di cuenta de que trabajar con las madres era esencial para ayudar a los niños. Y así fue como entonces decidí que eso era lo que yo quería hacer, que quería promover la relación de madre y bebé, pero también tratar los trastornos en las madres para poder promover el bienestar de la madre, que de paso promueve el bienestar del niño. Claro, porque puede impactar al niño, obviamente inconscientemente, los traumas que puede tener la madre se los puede como pasar a lo que la criatura. Exactamente, y ese concepto se conoce como la transmisión intergeneracional del trauma. Claro. Claro que sí. Explícanos un poco para las personas que no saben qué es ese traspaso. Lo hemos mencionado, pero ¿verdad? Me imagino que tienen que ver más detalles. Claro que sí. Pues ese traspaso básicamente se refiere a que cuando las madres pues cargan, ¿verdad?, una cantidad de experiencias adversas que le marcaron su vida, muchas veces eso define cómo ellas también van a criar a sus hijos y a traspasar esas vivencias no resueltas, ¿verdad?, no procesadas, no tratadas, luego inconscientemente a sus hijos, porque ese es el modelo que las madres tienen. Entonces, pues se ha evidenciado que conforme a la cantidad de experiencias adversas que tiene cada madre, e incluso pues, los padres en general, pues los factores de riesgo aumentan. Claro. Factores de riesgo que predisponen, ¿verdad?, a trastornos de salud mental. Claro. Y también a otras condiciones médicas, no solamente aislado a la salud mental. Claro, porque todo está conectado. Que eso también estábamos hablando en el último episodio, de que todo está conectado. O sea, lo que sentimos físicamente también lo sentimos, lo sentimos sentimos en nuestra mente, como quien dice, lo experimentamos, mejor dicho. Así mismo. Quería también preguntarte sobre cuáles son las condiciones más comunes que podemos ver en la mujer, ya que estamos hablando de este traspaso que podemos tener con los niños. Pues, ¿cuáles son esas condiciones que podemos, o momentos de trauma que tal vez que pueden vivir las madres o la mujer? Pues las condiciones más frecuentes que nosotros atendemos suelen estar relacionadas a la ansiedad, yo te diría. Ese es como el número 1, lo que más vemos. La ansiedad se puede manifestar de múltiples maneras, ¿verdad? Puede ser una ansiedad generalizada, puede ser una ansiedad por separación, puede ser una ansiedad que tiene más un componente obsesivo, compulsivo, o una ansiedad también relacionada al trauma.
Entonces, en base a eso, pues muchas veces la ansiedad pues se transmite en el diario vivir, ¿verdad? En cómo la gente reacciona, cómo la gente percibe, cómo la gente comunica diferentes tipos de situaciones en base a cómo ellos la experimentan y cómo ellos lidian con esa situación o no pueden lidiar, ¿verdad? Los ataques de pánico también se manifiestan y son un componente donde ahí está, ¿verdad?, muy vinculado a las sensaciones físicas, a el trastorno mental o al estrés y cómo lo está manifestando el cuerpo. Que algunas son como que uno siente, a veces hay personas que no sienten las manos o cosas así. ¿Cuáles son esas? ¿Qué es lo que pueden experimentar las personas cuando tienen un ataque de pánico? Que eso es algo que muchas personas no saben a veces distinguir ansiedad y ataque de pánico. Pues claro que sí, mira, esa es una pregunta tremenda porque básicamente hay un razonamiento fisiológico también que sucede con relación a los ataques de pánico, y es que los ataques de pánico usualmente están inducidos por una respuesta en que la persona se siente que está en peligro cuando realmente no hay peligro inminente. Si tú lo piensas de una manera de peligro en términos de nuestro diario vivir, ¿verdad? Es como la ansiedad usualmente hasta cierto grado es normal experimentarla para protegerte del peligro, pero si nosotros nos exponemos a una situación en donde no hay peligro, pero estamos manifestando esos síntomas, es porque nuestra cabeza está básicamente atendiéndolo como si fuese una alarma que se está activando, que es falsa, una falsa alarma, pero el cuerpo se va a preparar o a pelear o a correr bien rápido. Fight or flight. Exactamente. Exacto. O sea que nosotros básicamente lo catalogamos como un fight or flight response a una sensación de peligro que no es real. Pero el cuerpo, para prepararnos para combatir peligro, si estuviésemos en peligro realmente, pues tiene que hacer que el corazón lata más rápido para que llegue más sangre a los músculos, porque son los músculos los que nos van a hacer correr súper rápido, ¿verdad? Salir corriendo, como dicen, a huir. Exactamente, o los músculos son los que vamos a pelear, por ejemplo. Si estuviésemos en la selva, ¿verdad?, y de momento llega un tigre, tu cuerpo inmediatamente va a activar esa condición de fight or flight para protegerse de ese tigre que te puede poner en peligro, ¿verdad?, que te puede comer. Exacto. Entonces, con ese propósito, pues el corazón empieza a latir bien rápido, los músculos empiezan a calentar, podemos empezar a temblar, podemos experimentar cambios en sensaciones térmicas, ¿verdad?, en la temperatura del cuerpo. A lo mejor nos podemos sentir mareados porque la sangre está concentrándose más en los músculos más que en la cabeza. Podemos empezar a respirar más rápido para recibir más oxígeno, para también tener oxígeno en los músculos. Entonces, pues eso crea como una sensación fisiológica que en momentos en donde no hay peligro real, pues se siente como un ataque de pánico, donde la persona puede sentirse que se va a morir. Y eso en muchas ocasiones es lo que sucede. La gente siente que está teniendo un ataque al corazón y es simplemente que el cuerpo está reaccionando a un peligro que no es necesariamente real. Claro. Pero que el cuerpo está percibiendo como algo real. Exactamente. Lo está experimentando. O sea, el cuerpo no sabe la diferencia en ese sentido. Exactamente. Y otra de las reacciones que suceden en ese tipo de evento es que también a veces la gente se puede paralizar y pueden sentirse que no pueden moverse, que no pueden hacer nada. Y es esa misma sensación de todo ese proceso fisiológico que está siendo activado en base a ese concepto de una falsa alarma ante un peligro que no existe realmente. Y esas son una de las condiciones comunes, o fenómenos, mejor dicho, me imagino yo que es un mejor término, que puede sucederle a la mujer. Bueno, en general a todo el mundo, no estamos diciendo que solamente la mujer, es muy importante eso, pero que suele suceder bastante en las mujeres. Exactamente, sí.
O sea, es algo que puede suceder en condiciones de alta ansiedad, y que hay personas que a lo mejor no se sienten ni ansiosas en su diario vivir, pero que de momento empiezan a manifestar ataques de pánico, y es como el cuerpo expresándote todo lo que la sobrecarga que se está generando en el cuerpo y que de alguna manera tiene que salir. Entonces, por eso es importante saber la distinción y conocer el cuerpo. Claro que sí. Y también es importante, ¿verdad? Poder rule out. Descartar. Descartar, gracias. No te preocupes, que eso nos pasó ahorita. Estábamos buscando un término y no lo podíamos. Bueno, nos pasó en el último episodio. Y es normal. O sea, lo voy a decir de nuevo en español, gracias. Sí, tranquila, dale. Sí, por eso también es importante descartar, ¿verdad? Que no haya ninguna condición fisiológica, como algún problema, ¿verdad? En el corazón, antes de tú poder realmente diagnosticar a alguien con ataques de pánico. Sobre todo cuando presentan síntomas, ¿verdad? Del corazón, como dolor de pecho, principalmente el dolor de pecho. Falta de aire, pero principalmente, tú sabes, el dolor de pecho. Exacto, que es usualmente hay que verificar si es algo relacionado al corazón. Exacto. O si es algo que ya es como mental, ¿se le podría decir o no? Pues sí, se puede decir, y en esos casos pues mucha gente va a la sala de emergencia, los atienden, le hacen un electrocardiograma y entonces luego de que descartan que no esté relacionado a nada cardíaco, pues entonces, y que descartan otras cosas, ¿verdad? Pues entonces se puede diagnosticar como ataque de pánico, siempre y cuando, ¿verdad? También se tome un buen historial. Claro, porque hay que tener mucho cuidado con el tema del ataque de pánico, porque tiene mucho estigma. O sea, hay muchas personas que lo rechazan y no les gusta aceptar que eso es algo real y que sucede en todos, bueno, la mayoría de los seres humanos. Yo he experimentado ataques de pánico y por eso es que me gusta proveer el espacio de hablar de estos temas, porque es necesario combatir ese estigma. Volviendo entonces a lo que es la mujer, ¿verdad? ¿Cómo pueden las mujeres experimentar diferentes, ¿verdad?, emociones como lo que es la ansiedad o fenómenos como el ataque de pánico antes de tener un hijo o después de tener un hijo, en ese proceso de reproducción y de tener una criatura? Sí. Pues mira, la etapa reproductiva, sobre todo asociada a los cambios hormonales, cuando las mujeres están buscando quedar embarazadas o están embarazadas o están en la etapa después del embarazo, ¿verdad? De posparto, predisponen a las mujeres a experimentar diferentes tipos de condiciones psiquiátricas. La ansiedad de por sí se puede experimentar a mayores grados en esas etapas, porque la madre ya está pasando por un proceso también de imaginarse ya ser madre, ¿verdad? Y no depende entonces solamente de ella, está también intentando proveer un bienestar para una nueva vida, ¿verdad? Y ya sea en la etapa de gestación, en la etapa del embarazo, pues las hormonas tienen una influencia también en el estado de ánimo de la madre, y las personas que desde antes padecen de condiciones de ansiedad, pues muchas veces en esa etapa del embarazo se exacerban y pueden tener mayores grados de ansiedad, sobre todo cuando deciden dejar medicamentos para estar fuera de medicamentos durante el embarazo. El bebé. Exactamente, y proteger el bebé. Entonces, pues en muchas ocasiones se exacerba la ansiedad. Nosotros, como vemos este tipo de casos todo el tiempo, ¿verdad? Yo proveo muchas consultas para mujeres que están intentando quedar embarazadas y están en medicamentos y tienen la pregunta de si debo descontinuar mis medicamentos o continuar. De la manera que nosotros lo tratamos es todo independiente, ¿verdad? Nosotros, cada paciente se evalúa de una manera individual y dependiendo el grado de severidad de la condición, pues uno determina si es más conveniente que la mujer continúe en medicamentos versus que no, que los detenga. En muchas ocasiones en todas las ocasiones de la manera que nosotros también lo analizamos, es que esto es un periodo en donde no es que vaya a haber fuera de riesgo, no es que no vaya a haber riesgo, ¿verdad?
porque el riesgo a la enfermedad no tratada también es real. Exacto. ¿Verdad? Entonces, esas mujeres que están pasando por un embarazo, que se les exacerba la ansiedad, esa ansiedad de por sí puede predisponer a la mujer a sufrir, por ejemplo, una pérdida del bebé, a también tener un labor, un delivery, Dios mío. Dar a luz, ya, Exacto. sí. El proceso de dar a parir, exacto, como dice el buen puertorriqueño, a parir. Sí, puede predisponer a la madre a parir en una etapa más temprana, ¿verdad? Lo que nosotros decimos un parto temprano, antes de las semanas que nosotros quisiéramos, ¿verdad? Que ya llegaran a la gestación de 37 semanas o más, pues a veces se pueden poner de parto antes. A consecuencia de esos niveles de ansiedad tan altos que pues pueden predisponer a la mujer a eso. También, pues otra de las cosas que nosotros vemos es que los bebés no crezcan tanto dentro de la mujer, o sea, que no ganen tanto peso. Sí. Entonces, con relación a los medicamentos, nosotros la evidencia que hemos podido generar se trata de las mujeres que han decidido tratarse durante el embarazo, pues nosotros hemos recolectado data, información en qué ha pasado con esos bebés cuando la mujer continúa tomándose ciertos medicamentos durante el embarazo. Y la evidencia lo que sugiere es que no hay evidencia de que el medicamento realmente le haga daño al bebé, de que vaya a causarle una malformación, de que los órganos del bebé no se reproduzcan, no se desarrollen de la manera que se desarrollarían sin medicamento. Sí hay alguna sugerencia en donde hay madres que tienen el bebé algunos días antes del día que antes le habían indicado, ¿verdad? Y que a lo mejor el bebé tampoco gane peso en comparación, o sea, que tengan low birth weight. Nuevamente, con respecto a los medicamentos y el tratamiento con medicamentos durante los embarazos, ¿verdad? Cada tratamiento se toma de manera individualizada. Uno determina quién debería continuar con los medicamentos durante el embarazo en base a la severidad de los síntomas antes de estar embarazado o incluso durante el embarazo. Y en base a eso, la evidencia que tenemos es que las mujeres que nosotros decidimos tratar durante el embarazo es porque el riesgo es mayor de el impacto que puede tener la enfermedad no tratada en esa mujer y para con el bebé. Exacto. Y cuando nosotros miramos el impacto del desarrollo del bebé durante la gestación, durante el tiempo del embarazo y también en la etapa del posparto, ¿verdad? Por el impacto que puede tener también en el desarrollo del bebé una madre que no esté bien tratada, claro, ya sea por una exacerbación de un trastorno de depresión, un episodio de depresión, una ansiedad sumamente severa, ¿verdad? Que a veces pues las mujeres no pueden dormir, están experimentando pensamientos negativos, imágenes y visuales, ¿verdad? En donde sienten que le van a hacer daño al bebé, aunque realmente ellas no tengan intenciones de hacerle daño por el grado de ansiedad que experimentan, y a veces pues incluso en trastornos así un poco más severos, ¿verdad? Pues cuando las mujeres padecen, entonces pierden conexión con la realidad, que es entonces un proceso psicótico o un proceso de un estado maníaco depresivo en pacientes de bipolar, pues eso de por sí es un factor de riesgo tan y tan alto para tanto esa mujer como para su bebé y el bienestar del bebé, que ahí nosotros sabemos que esas mujeres necesitan tratamiento porque el riesgo es muchísimo mayor que el impacto que puede tener el medicamento en la mujer por continuar tomándoselo durante el embarazo. Claro está, hay algunos medicamentos que nosotros hemos podido recolectar mayor data, que son más seguros utilizarlos durante el embarazo, pero tenemos ya suficiente data para saber que todo tipo de trastorno se puede tratar de una manera segura
durante el embarazo con medicamentos. Y por eso es importante que la persona que, ¿verdad?, necesite tomar esta decisión vaya a un especialista, que no, ¿verdad?, que no deje sus medicamentos de pronto así, porque esa guía es necesaria. Así mismo es. Así que muchas gracias por tomar ese tiempo, porque es muy importante este tema, es algo que no se habla tampoco, ¿verdad?, sobre la salud mental y el proceso de tomar o no tomar los medicamentos. Yo he estado en mi proceso depresivo, no he sido madre, obviamente, pero incluso impacta el proceso de que una persona que no, por ejemplo yo, que no he tenido un hijo, pues es importante también no dejar los medicamentos así de la nada. Cuando tuve ese momento en que yo los tenía que dejar, pues tenía la guía del especialista para que entonces pudiera, tú sabes, soltar el medicamento de forma adecuada. Exactamente, ese es otro punto sumamente importante que tiene que ver con cuando uno está en tratamiento, ¿verdad?, para un trastorno afectivo o de ansiedad o de cualquier otro tema relacionado a la salud mental, que es importante consultar con su médico cómo y cuándo dejar los medicamentos. Porque las personas que están tomando medicamentos y los detienen inmediatamente están a mayor riesgo de una exacerbación de los síntomas y también de pasar por un proceso de lo que nosotros llamamos descontinuación, unos síntomas de descontinuación del medicamento, que se pueden sentir terribles. Puede ser, tú sabes, como si estuviesen enfermos cuando realmente no lo están, y es simplemente que el cuerpo está reaccionando, que de momento, de forma súbita, pues descontinuaron el medicamento. Estos medicamentos toman, muchos de ellos, ¿verdad?, los antidepresivos en particular, toman tiempo en hacer efecto, de 4 a 6 semanas puede ser eso. Al principio a veces la gente se cree que no están teniendo resultados, pero es simplemente que hay que optimizar el tratamiento. Hay que primero asegurarse de que los pacientes toleren bien el medicamento y luego se va aumentando la dosis, asegurándose de que no tengan efectos secundarios, y se le da el tiempo suficiente para ver si el paciente responde o no. De esa misma manera, pues cuando el paciente ya ha tenido una remisión de síntomas por más de 6 meses, luego de estar en esa dosis óptima, hay que entonces empezar gradualmente a disminuir la dosis hasta descontinuarla, asegurándose de que no haya una recurrencia de los síntomas. Que es lo que le llaman un relapse. Exactamente. Depresivo o lo que sea de la Exactamente. condición. Para mí es muy importante hablar sobre esto porque muchas personas también tienen miedo de entrar en medicamentos. En cuanto a la depresión, quisiera saber si es una condición común, no tan solo en mujeres, sino también en hombres. Claro que sí. Pues mira, eso fue lo que no te dije anteriormente cuando me preguntaste con relación a la incidencia, ¿verdad?, que te mencioné los trastornos de ansiedad. Pues la depresión, los trastornos afectivos suelen ser, ¿sabes?, el segundo en la lista, como quien dice, ¿verdad? Y yo creo que la depresión es mucho más prominente de la que la gente deja saber, sí, ¿verdad? Lo que pasa es que hay una manera de hablar de esto, ¿verdad?, donde la gente dice, tengo una depresión clínica. Y cuando se refieren a depresión clínica es que pues tienen síntomas neurovegetativos que impactan otros sistemas del cuerpo, ya sea el apetito, ya sea el sueño, la concentración, a veces cómo te puedes mover. Entonces, pues eso es lo que nosotros utilizamos para diagnosticar episodios de depresión como tal, ¿verdad? Pero síntomas de depresión también pueden tener muchas personas, aunque no tengan los criterios para ser diagnosticados con un trastorno de depresión mayor o un episodio de depresión que usualmente pues va a estar presente por más de 2 semanas y tienen todos esos síntomas involucrados. A veces también pues pueden involucrar pensamientos negativos, ¿verdad? Donde se sienten desesperanzados y a veces puede la gente también incluso sentirse que no quieren seguir viviendo, ¿verdad? Y ahí es donde entran las ideaciones suicidas. Pero para contestar tu pregunta, es sumamente común también. Lo que yo tengo entendido es que como el 20% de la población, 19%, padece de un trastorno de salud mental. Entre esos, como dicen que como el 8 o 9% es de depresión y el de ansiedad son como 12%. Esa es la estadística, ¿verdad?, que yo revisé, que a lo mejor ahora ya
las estadísticas sugieren otra cosa, ¿verdad? Porque ahora se están viendo las estadísticas en base también al impacto que ha tenido la pandemia en los seres humanos, ¿verdad? Y en la población. Pero los trastornos de depresión también son sumamente comunes y la gente lo puede experimentar de múltiples maneras. Exacto. Hay personas que se sienten deprimidas y no tienen ganas de hacer nada, y hay personas que se sienten deprimidas y están sumamente irritables y no tampoco necesariamente se sienten como con ganas de hacer y no sienten placer con respecto a las cosas que les suelen dar placer. Así que se puede manifestar de múltiples maneras, pero es sumamente prevalente. Es importante reconocer y entender que muchas personas lo pueden vivir y que hay que aceptarlo. Que ese es otro proceso que muchas personas no les gusta aceptar, lo que es la depresión. A mí me pasó cuando tuve mi momento que no me negaba en aceptar que, ¿verdad?, la depresión estaba ocurriendo por diferentes factores, ¿verdad? Pero es algo normal y hay que hablar del tema, y por eso mismo estamos teniendo esta conversación. Quiero enfocarme en la reproducción de la mujer y el impacto de, ¿verdad?, sus emociones y sus hormonas después de tener un hijo. ¿Qué usualmente sucede en la madre después de dar a luz? Pues mira, esa etapa de posparto es una etapa de riesgo mayor. Es una etapa bien vulnerable en la mujer por todos los cambios hormonales que ocurren. Aparte de eso, lo que yo he notado es que la falta de sueño, ¿verdad?, es un factor sumamente importante que también, y determinante con relación a exacerbar síntomas, ya sea de depresión, de ansiedad y también pues de trastornos de bipolaridad y psicosis también. Okay. A mí me gustaría también comentar, ¿verdad?, que hay múltiples, hay un espectro de trastornos que nosotros tratamos durante la etapa posparto. El más común, como mencioné, es el que tiene que ver con la ansiedad, pero también la depresión posparto está muy ligada de ese trastorno posparto, de ansiedad posparto. O sea, la depresión y la ansiedad van de la mano realmente, tanto en cualquier etapa de la vida como también en la etapa de posparto. Entonces, lo que nosotros vemos con mayor incidencia es la depresión posparto y la ansiedad posparto. Pero un síndrome y un trastorno del que casi no se habla tiene que ver con la psicosis posparto, que es una emergencia psiquiátrica que requiere tratamiento intensivo y que muchas veces requiere hospitalización porque posee el riesgo mayor de todos los trastornos psiquiátricos que pueden emerger durante la etapa posparto de la mujer. ¿Y qué puede experimentar la mujer cuando sucede eso? Pues la mujer puede experimentar síntomas en donde está fuera de out of touch with reality, ¿cómo se dice eso? Pausa. Desconexión Sintonía con la... desconectada a la realidad. Sí. La mujer puede experimentar una desconexión con la realidad, como que no tienen la sintonía de qué es lo que es real y qué no es real. Pueden demostrar paranoia, pueden estar confundidas, actuar de manera extraña, que no suele ser lo usual para ellas, pueden estar recibiendo estímulos de afuera, como por ejemplo escuchando voces que otras personas no pueden escuchar o viendo cosas que otras personas no pueden ver. Muchas veces descuidan su apariencia física, están desorganizadas y no están durmiendo en muchas ocasiones. Entonces, en ese tipo de situaciones, ¿verdad?, la familia usualmente se da cuenta de que ha habido un cambio en el estado mental de la mujer, y ahí eso se convierte entonces en una emergencia psiquiátrica que requiere atención médica inmediata.
¿Y cómo podrían los familiares apoyar a la mujer en este proceso para llevarla al camino que debería tener para sanación? Claro que sí. Pues mira, lo que yo recomiendo es que cuando un familiar ve a alguien así, pues que intenten buscarle ayuda a través de sala de emergencia. Okay. En muchas ocasiones, o sea, si hay casos en donde la paciente tiene un equipo de salud mental, ¿verdad? Tiene un psiquiatra, un psicólogo, pues yo recomendaría que la familia llame a ese proveedor, que usualmente los proveedores no pueden darte información de la paciente, pero sí pueden recibir información de los familiares. Eso es bueno saberlo. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones la familia no llama porque se creen que están rompiendo con esa confidencialidad. La confidencialidad y la IPA, ¿verdad? Pero el proveedor sí puede recibir información y entonces pautar una cita con esa paciente y hacerle a lo mejor una evaluación si tiene la disponibilidad, o recomendarle a la familia qué es lo que deben hacer para buscarle ayuda inmediata. Claro. Y en muchas ocasiones, cuando el proveedor escucha de una situación así, va a alentar a la familia a que lleven a esta persona a ser evaluada en la sala de emergencia. ¿Por qué en la sala de emergencia? Porque es una emergencia psiquiátrica. Entonces, en la sala de emergencia se supone que ahí puedan determinar si este paciente necesita una hospitalización para estabilizarla y por temas de seguridad. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando las madres están en ese estado, sobre todo posparto, pues no solamente se ponen a riesgo ellas, sino que también ponen a riesgo al bebé. Okay, sí. Porque a veces esos trastornos psicóticos posparto, pues las mujeres pueden estar experimentando que el bebé está en peligro. Y en casos, ¿verdad?, muy tristes, hemos escuchado de madres que deciden pues quitarse la vida y quitarle la vida a su niño por protegerlos, y es simplemente que están desconectados con la realidad. Ok, sí, que es muy importante, por eso es que es una emergencia. Exactamente. Entonces, otra cosita que me gustaría, ¿verdad?, destacar es que el proceso que sucede aquí en Puerto Rico pues suele ser muy difícil para la familia. ¿Por qué? Porque cuando los pacientes no quieren ir al hospital voluntariamente, pues se activa un proceso judicial en donde aquí, para que los padres o la familia puedan llevar al paciente a ser evaluado en sala de emergencia, tienen que ir al tribunal a sacar una ley 408 en donde ellos piden que este paciente, este familiar, sea evaluado por un psiquiatra en sala de emergencia para entonces determinar si necesita tratamiento o no. Y pues eso suele ser difícil para los familiares, pero es sumamente necesario por este tema de riesgo que les comenté. Entonces, luego de sacar esa 408, si la paciente de todas maneras no quiere ir a sala de emergencia, pues entonces sería importante llamar al 911 y a través de una ambulancia que entonces se lleve este paciente a sala de emergencia. Un recurso muy importante que tenemos aquí en Puerto Rico es la línea Paz. La línea Paz es una buena manera para que la familia reciba la orientación y la guía para entonces conseguirle ese tratamiento al familiar, e incluso esa línea Paz puede ayudarlos con el tema de llamar a la ambulancia y de guiarlos con todos los pasos que se tienen que tomar en esa situación. Sí, y tengo varias preguntas, por todo esto estamos muy interesantes. La primera que quiero trabajar es cómo todos estos momentos de tanta ansiedad y tantos diferentes síntomas de todos estos trastornos o eventualidades, cómo eso puede afectar el bebé, cómo eso podría pasar, qué suele suceder. Tremenda pregunta. Pues mira, lo que nosotros hemos notado con relación a la transmisión intergeneracional de trauma es que tiene mucho más que ver con esa exposición prolongada a un tipo de interacción que tiene que ver con esas vivencias traumáticas del pasado en los padres. Entonces, esos episodios aislados, si el niño está siendo bien atendido por otra figura materna, paterna, familiar, cualquier cuidador que le pueda dar lo que necesita ese niño, va a ser suficiente para que ese niño esté bien en lo que la madre recibe el tratamiento que necesita. Es decir, que eso no necesariamente tiene que tener un impacto en el niño tan traumático. Claro está. Es verdad que las separaciones
pueden ser muy difíciles para los niños y ellos pueden presentar incluso síntomas luego de una separación abrupta. Entonces, en ese caso también pues es conveniente hablarle a los niños sobre lo que está pasando, siempre dejándoles saber que el niño no es el culpable por lo que está pasando. E incluso estos son conversaciones que se pueden tener con bebés, aunque ustedes piensen que los bebés no entienden lo que está sucediendo. Los niños entienden mucho. Así Podemos aprender bastante de los niños. Yo tengo un sobrinito que tiene 4 años y yo siento que entiende más que muchos adultos. Así mismo es. Entonces hay que hablarle, ¿verdad?, de una manera adecuada para esos niños. No se le tiene que entrar, tú sabes, en muchos detalles. Palabras de domingo, no para los niños. Pero es importante dejarle saber, ¿verdad? Por ejemplo, mamá pues está ahora mismo recibiendo tratamiento para estar bien, porque para estar contigo ella necesita cuidar de sí misma y nosotros vamos a estar aquí para ti. Mamá nos ha dejado saber cuánto te ama, cuánto quiere ponerse bien para volver a estar contigo. Y que muchas veces las madres sienten vergüenza o ese shame, la culpa de no poder estar al frente de no estar el 100% con su niño o su niña, que ese es otro factor que se tiene que trabajar también. Así mismo es. Y la verdad es que en muchas de estas condiciones los padres pueden estar presentes, pero su mente estar en otro lado, ¿verdad? Entonces ahí es donde es difícil dar este paso, pero a la larga es mucho mejor para detener un episodio agudo como tal, ¿verdad? Que puede tener un impacto mucho mayor si no se trata en el momento, porque entonces ahí sí se convierte en esta exposición al trauma de manera prolongada. Generacional también. Exacto. Ok, perfecto. Y entonces quería también hablar sobre, recientemente tuvimos un caso muy público de depresión postparto con la chica, ¿verdad?, que merece su privacidad, ya después de que tantos medios hablaron de ese tema, pero eso despertó, ¿verdad?, mucho ¿verdad?, el interés del público en este tema, y como habían varios comentarios que yo leía en varios, ¿verdad?, noticias de las personas que decían, pues ella simplemente no quería estar con su pareja, comentarios contundentes que implican negatividad a la paciente. Entonces eso tiene muchas repercusiones en la sociedad, como pueden ver la depresión postparto. Así que, ¿qué podríamos decirle a la audiencia sobre esta situación y sobre la depresión postparto, y que es bastante común? Lo que pasa es que las personas lo mantienen callado. Sí. Pues mira, yo creo que es bien importante que todo el mundo entienda que la depresión postparto es muy real y que la gente decide muchas veces ocultarla por miedo a ese qué dirán, al estigma que existe. Pero hay una cantidad increíble de mujeres que sufren de este tipo de condición a mayor o menor grado, ¿verdad? Y pues las predispone a ya sea a problemas en su relación con su bebé, como problemas en su relación también con su pareja, y también en su propio bienestar y en su seguridad, porque cuando las depresiones no se atienden como se deben atender, que es con tratamiento, un tratamiento multidisciplinario idealmente, donde se incluye la terapia, el manejo con medicamentos, grupos de apoyo, clases, ¿verdad?, para ser padres, a veces consultas con personas que ayudan con la lactancia. Pues si no se atiende, usualmente se pone peor. Y yo creo que ese caso en particular, que es muy triste, ¿verdad?, era un caso donde esa mujer probablemente no estaba recibiendo tratamiento y no estaba recibiendo ayuda y estaba totalmente desesperada. Entonces, es como salir corriendo, ese mismo fight or flight. Exactamente. Y hay situaciones en donde esas mujeres se sienten que son peores para sus hijos estando presentes que no estando presentes. Sí. Que el niño va a estar mejor sin ellas. Y suceden este tipo de situaciones en donde ellas pues a lo mejor desarrollan un deseo de simplemente desaparecer o salir corriendo porque simplemente no encuentran ninguna otra salida. Y por eso es que es tan importante entender que esto es real y que se puede tratar. Es cuestión de buscar ayuda. ¿Y cómo deberíamos las personas que están afuera, cómo nuestra audiencia y cómo el público debería
como reformar este pensamiento hacia la depresión postparto to be better, para ser mejor y poder atender este tema de mejor manera? ¿Cómo podríamos hacer eso? Pues mira, yo creo que es importante educar, ¿verdad?, a la sociedad para que logren entender los síntomas de la depresión postparto. En muchas ocasiones lo primero que se ve, ¿verdad?, es que la mujer pues está con muy pocas energías, muy pocas ganas de compartir. Muchas veces están muy llorosas, están llorando mucho, se sienten muy nerviosas, no están durmiendo bien, no están comiendo bien. A lo mejor su aspecto físico ha cambiado también porque simplemente se descuidan. Y preguntarles cómo estás, cómo te sientes, cómo te puedo ayudar. Y dejarles la oportunidad a esas mujeres, ¿sabes?, de que comuniquen cómo se sienten realmente y dejarles saber que estamos aquí para apoyarlas y para conseguir la ayuda que necesitan. Y crear un espacio seguro. Exactamente. Que sientan que esto es normal y que esto se puede hablar y que aunque tome el tiempo que tenga que tomar, es necesario hablarlo y que las personas puedan dar ese apoyo a la mujer que lo necesita. Exactamente. Y si cualquiera se encuentra en una situación como esa y no saben qué hacer, ¿verdad?, y no saben cómo conseguir la ayuda a esa persona, llamen a la línea Paz. Ese es el mejor recurso que tenemos aquí y es la manera más fácil para conectarlos a tratamiento. Perfecto. Es un tema que podemos seguir hablando extensivamente también, ¿verdad? Para ir finalizando, quisiera también hablar sobre lo que es el PMS y el PMDS porque también es parte del proceso reproductivo. Así que, ¿qué suele suceder en ese ciclo menstrual? Que lo hemos hablado con la endocrinóloga, pero también, ¿verdad?, lo queremos ver desde la óptica psiquiátrica, qué es lo que sucede cuando tenemos PMS o el PMDS. Pues PMS, que es Premenstrual Syndrome, o se llama PMDD, que es Premenstrual Dysphoric Disorder. Esas son las siglas en inglés. Para allá. Y entonces la doctora y yo pensábamos, la endocrinóloga y yo pensábamos que era pero PMDS. Es lo mismo, bueno, es lo mismo. Estamos educando. Disorder Syndrome es la diferencia, ¿sabes?, de esa sigla. Esa sigla. Pero eso se cataloga, o sea, el PMS es sumamente común en la sociedad. El 75% de las mujeres experimentan síntomas de diferentes estados de ánimos durante esa semana antes de la regla. Pero cuando se cataloga como PMDD, que es Premenstrual Dysphoric Disorder, que es una disforia, es cuando realmente está interfiriendo con la capacidad de la persona de funcionar, ya sea a nivel laboral, ya sea a nivel educacional o en sus relaciones interpersonales. Usualmente los pacientes tienen que tener más de 5 síntomas, como de un episodio de depresión mayor, también con otros componentes físicos que se pueden experimentar aparte de los síntomas mentales que experimentan. Entonces, en ese tipo de casos, pues ese síndrome debería ser tratado. Claro. No es tan común como el PMS. El PMS pues lo experimentamos la mayoría de las mujeres, te digo un 75%, pero en PMDD se experimenta de 3 a 5% de las mujeres, en donde se cataloga como PMDD cuando también afecta la capacidad de la mujer de funcionar. Claro. Entonces ese se tiene que tratar como si fuese una depresión. En muchas ocasiones se trata con los mismos antidepresivos. Exacto. E incluso se puede ajustar la dosis del antidepresivo esta semana antes de la regla. Sí, que no tienen que constantemente estar tomando el antidepresivo, sino que lo hacen antes de su periodo para que puedan entonces regular esas emociones. Sí, o sea, hay de todo. Dependiendo del caso. En ocasiones están tomándose el medicamento y simplemente se ajusta la dosis esa semana antes,
o en otras ocasiones le continuamos el medicamento con Normal. una dosis más ajustada durante todo el ciclo. Ok, perfecto. Que mucho pasa en las mujeres, pero por eso estamos creando este espacio para que podamos seguir dialogando sobre estos temas que es tan importante. Algo más que quiera mencionar que no hemos mencionado que sea importante, ¿verdad? Dejarle saber al público. Pues... O si estamos set. No, o sea, yo te agradezco muchísimo que tú hayas creado este espacio. Yo también tengo muchísima intención, ¿verdad?, de seguir dándome a conocer aquí en Puerto Rico para proveer más que nada educación con estos temas. Así que gracias por proveerme este espacio. A mí me interesa mucho la salud de la mujer y la salud de los niños con una visión más que nada de prevención, ¿verdad? De cómo podemos ayudar a esas madres para que se pueda prevenir entonces esa transmisión intergeneracional de trauma. Que eso es algo que cuando me lo mencionaste, cuando hablamos, que ella me mencionó ese término, yo dije, wow, de esto yo quiero hablar. Porque muchas veces, no, ¿verdad?, cuando somos adultos y nos estudiamos, entendemos que hay unas cosas que vienen de nuestra niñez y que tenemos que trabajar para poder sanar, aceptarnos, querernos, etc. Que aunque yo tengo unos fabulosos padres, obviamente todo el mundo tiene sus cositas, así que por eso es que era muy importante hablar sobre este tema. Así que muchas gracias, doctora. ¿Cómo te pueden encontrar en las redes por si quisieran tener contacto contigo o si cuando sea el momento en que crees tu clínica, cómo puede la audiencia estar en contacto contigo? Pues la verdad es que todavía no tengo mis Privacidad. redes. No he creado mi página web, pero eso va a ser próximamente, pero en un futuro espero que me puedan encontrar a través de una página web. Perfecto. Y de unas redes a través de Instagram y de Facebook, como la doctora Laura González Conti, psiquiatra infantil y reproductiva. Así que pronto pendientes, que Dios mediante tendremos más episodios y la traemos de nuevo y ya va a tener sus redes. Así que muchas gracias, doctora, te agradezco muchísimo por la labor que estás haciendo y por haber regresado a Puerto Rico, porque eso es muy importante. O sea, gracias a personas como ella tenemos la posibilidad de seguir creciendo y conociendo más sobre la salud de la mujer, que es imperativo para mí y para todas, debería ser, ¿verdad? Muchas gracias, doctora. Gracias a ti. Gracias a todos por ver este episodio. Espero que sintonicen para los próximos episodios donde estaremos hablando sobre más temas de la salud de la mujer mental, física y emocional. Así que agradecida y nos vemos en la próxima.